No comenzó con las mujeres, comenzó con un mensaje, un susurro silencioso, repetido 1000 veces hasta convertirse en verdad. Al principio sonaba inofensivo, incluso noble. Sé fuerte, sé independiente. No necesitas a un hombre. La semilla fue plantada suavemente, enterrada bajo consignas sobre empoderamiento e igualdad. Pero como toda semilla, creció. Y con el tiempo, lo que brotó no fue libertad. Fue división, porque todo movimiento que comienza en el dolor eventualmente aprende a alimentarse de él. Y eso fue lo que sucedió aquí. Durante décadas, a las mujeres se les dijo que los hombres eran la razón de su sufrimiento, la razón de su silencio, sus sacrificios, su potencial perdido. Se convirtió en una historia simple, fácil de entender, más fácil de vender. El villano estaba claro, la heroína esperaba levantarse, y pronto, cada forma de comunicación comenzó a regar esa semilla. Los comerciales mostraban mujeres liberándose de los hombres. Las películas glorificaban la idea de la mujer fuerte que se elevaba sobre el hombre débil. Los programas de entrevistas se burlaban de esposos, padres, novios, llamándolo humor. No era humor, era hipnosis. Porque cuando repites un mensaje lo suficiente, la mente deja de cuestionarlo. Y antes de que nadie se diera cuenta, toda una generación de mujeres comenzó a ver a los hombres no como compañeros, sino como obstáculos. No fue su culpa. Se criaron con eso. Cada historia, cada titular, cada tendencia en línea llevaba el mismo subtono. Los hombres te frenan. Los hombres son el problema. Nunca serás libre hasta que lo superes. Y lo creyeron. Porque cuando te dicen que te han hecho daño, la ira se siente como justicia. El rencor se siente como empoderamiento. El odio se siente como sanación. Pero aquí está la verdad silenciosa que nadie admite. No puedes enseñar odio sin romper algo dentro del estudiante. Y eso es lo que le sucedió a la mujer moderna. Aprendió a construir su fuerza sobre el rechazo, no sobre el equilibrio. Aprendió a hablar más alto pero sentir menos. Aprendió a protegerse de lo mismo que una vez anheló, la calidez masculina. Esa es la tragedia. La semilla no era sobre liberación, era sobre separación, porque un mundo dividido es más fácil de controlar, y mientras hombres y mujeres estaban ocupados culpándose mutuamente, alguien más se estaba beneficiando de la pelea. Alguien que plantó esa semilla y la vio crecer hasta convertirse en el bosque de confusión en el que vivimos ahora. La inversión de la culpa. Todo movimiento necesita un villano. Sin uno, no hay historia, no hay propósito. Entonces, cuando la sociedad comenzó a remodelar su narrativa, encontró el objetivo perfecto, los hombres. No sucedió de la noche a la mañana. Fue gradual, una reescritura sutil de la historia. Un titular, una comedia, una discusión en el aula a la vez. La historia se volvió lo suficientemente simple para que todos la creyeran. Los hombres construyeron el mundo, sí, pero lo construyeron para sí mismos. Los hombres tenían el poder, sí, pero lo usaron para oprimir. Cada logro de la humanidad de repente vino con un crimen oculto, y pronto la masculinidad misma se volvió culpable por asociación. Los mismos rasgos que una vez construyeron civilizaciones. Fuerza, liderazgo, estoicismo, disciplina, fueron rebautizados como tóxicos, opresivos, obsoletos, mientras que el caos que los reemplazó se vendió como progreso. La inversión fue completa cuando los hombres comenzaron a disculparse por ser lo que nacieron para ser, cuando los padres fueron ridiculizados en comerciales, cuando los esposos se convirtieron en el chiste de cada comedia, cuando los maestros les dijeron a los niños que se quedaran quietos mientras elogiaban a las niñas por su sensibilidad emocional. No era equilibrio, era reversión. Y cada generación criada bajo esa reversión creció un poco más separada de la verdad. Podías verlo en el lenguaje. Las palabras cambiaron. Proveedor se convirtió en patriarca. Protector se convirtió en opresor. Incluso masculino se convirtió en una etiqueta de advertencia. Mientras más atacaba el mundo a la virilidad, más creían las mujeres que estaban ascendiendo. Pero no estaban ascendiendo. Estaban reaccionando. Y la reacción no es liberación. Es dependencia disfrazada, porque cuando te defines por oposición, te conviertes en un espejo de lo que odias. Y ahora, décadas después, puedes sentir las consecuencias en todas partes.
una generación de hombres caminando sobre cáscaras de huevo, cuidadosos de no ofender, cuidadosos de no liderar, cuidadosos de no ser demasiado de nada, y una generación de mujeres que no pueden distinguir entre protección y control, entre guía y dominación, entre amor y debilidad. Eso es lo que hace la inversión. No destruye la verdad, solo la voltea al revés. Convierte la fuerza en culpa, el cuidado en manipulación y la compañía en una batalla por la superioridad moral. Nunca fue sobre igualdad, fue sobre reequilibrar el poder y mantener a la gente demasiado ocupada peleando para notar quién está escribiendo las reglas. La rebelión femenina. La rebelión solía significar algo sagrado. Era la voz de los oprimidos exigiendo verdad. El coraje de levantarse contra cadenas reales, dolor real, injusticia real. Pero en algún momento esa rebelión fue secuestrada, remodelada, rebautizada y vendida de vuelta a las mujeres como algo nuevo, libertad de los hombres. Sonaba empoderador, se veía heroico, se sentía justo, pero ya no era rebelión contra la opresión, era rebelión contra la conexión. Porque la verdad es que las mujeres nunca odiaron a los hombres, les enseñaron a hacerlo. Les enseñaron que el amor las hace débiles, que el compromiso significa sumisión, que confiar en un hombre significa traicionar a cada mujer que sufrió antes que ellas. Y así es como la rebelión femenina perdió su corazón. La rebelión se convirtió en actuación, un ritual de desafío sin causa, ira sin dirección, un movimiento sin significado. Porque no puedes construir paz destruyendo lo que te completa. Puedes verlo en todas partes ahora, en películas, en música, en conversaciones casuales. Este orgullo silencioso de no necesitar a nadie. Cada letra, cada consigna, cada influencer repitiendo el mismo mantra. Nunca dependas de un hombre. Es reemplazable. Tú eres suficiente. Y tal vez lo sea, pero ser suficiente no significa estar sola. La independencia sin intimidad no es poder. Es soledad vestida con ropa de diseñador. Lo que comenzó como empoderamiento se ha convertido en agotamiento. Porque nadie le dijo la verdad, que lo femenino no pierde poder cuando se suaviza, lo gana. La verdadera rebelión habría sido el equilibrio. No elegir la dominación, sino la armonía. No rechazar la masculinidad, sino redefinir la relación con ella. Pero el mundo nunca recompensó el equilibrio. Recompensó la indignación. La ira vende. La división genera clics. El conflicto te mantiene consumiendo. Entonces la rebelión siguió ardiendo. Y mientras más ardía, más consumía lo mismo que afirmaba proteger, el espíritu femenino mismo. Ahora puedes sentirlo en su tono, en su postura, en sus ojos. La mujer que una vez irradiaba calidez ahora irradia defensa. La mujer que una vez inspiró a los hombres ahora compite con ellos. Y no puede entender por qué nadie quiere pelear a su lado ya. Ese es el precio de una rebelión que olvidó su propósito. Dejó de luchar por la paz y comenzó a luchar contra el amor. El enemigo fabricado. El odio no aparece por sí solo. Se construye ladrillo por ladrillo, palabra por palabra. Y detrás de cada movimiento que divide, siempre hay alguien contando las ganancias. Porque cuando hombres y mujeres estaban unidos, las familias eran fuertes. Las comunidades eran estables y la gente necesitaba menos del sistema. Pero cuando fueron separados, emocional, mental, espiritualmente, se convirtieron en consumidores perfectos, perfectamente distraídos, perfectamente divididos. Eso es lo que nadie quiere admitir. La guerra entre hombres y mujeres no es orgánica, es ingeniería. Puedes rastrearla a través de décadas de marketing, comerciales que se burlan de los padres, comedias que glorifican la independencia pero se burlan de la tradición, titulares de noticias diseñados para enfrentar a un género contra el otro, videos musicales que celebran la promiscuidad pero desprecian la lealtad. Cada mensaje tiene el mismo subtono: no confíes, no te comprometas, no te conectes. Porque las personas solas compran más. Las personas enojadas navegan más tiempo. Las personas confundidas obedecen más fácilmente. Y mientras discutimos sobre quién tiene la culpa, hombres o mujeres, alguien más está ganando silenciosamente. Las corporaciones prosperan cuando el hogar se desmorona. Los gobiernos se fortalecen cuando las familias se debilitan. Los medios se benefician cuando la indignación es tendencia.
No es conspiración, es negocio. Y nosotros somos el producto, piénsalo. Si hombres y mujeres realmente se respetaran de nuevo, la mitad de la economía colapsaría. La industria de autoayuda, las aplicaciones de citas, los imperios cosméticos, el flujo interminable de mercancía de empoderamiento. Necesitamos que estemos rotos para seguir comprando soluciones. Necesitamos que nos sintamos vacíos para seguir buscando validación. Necesitamos que estemos divididos para que nunca miremos hacia arriba y veamos quién realmente tiene el control. Entonces crearon un enemigo, un chivo expiatorio conveniente. Los hombres se convirtieron en el problema. Las mujeres se convirtieron en las víctimas. Y nadie notó que mientras peleábamos entre nosotros, alguien más estaba escribiendo las reglas, vendiendo las soluciones, recolectando las ganancias. El enemigo nunca fue el otro género. El enemigo fue siempre quien nos enseñó a odiarnos unos a otros. Y todavía están ahí fuera, sonriendo mientras compramos otra mentira. El colapso del hogar. El hogar solía ser un santuario, no perfecto, no siempre pacífico, pero estable. Un lugar donde los roles no eran una prisión, sino un ritmo, donde la masculinidad protegía, la feminidad nutría, y ambas creaban algo más fuerte que cualquiera de ellas sola. Pero ese hogar se convirtió en el primer objetivo, porque un hogar fuerte no necesita intervención, no necesita validación externa, no necesita que el Estado actúe como padre. Así que lo desmantelaron. Primero, convirtieron los roles en crímenes, ridiculizaron al ama de casa, avergonzaron al proveedor, hicieron que la estructura familiar tradicional pareciera opresiva, atrasada, anticuada, y al mismo tiempo glorificaron lo opuesto: independencia, ambición, libertad, pero nunca mencionaron el costo, porque mientras las mujeres salían a demostrar que no necesitaban hombres, los hombres se retiraban a demostrar que no necesitaban familias, y el espacio entre ellos, ese espacio donde solía vivir el amor, se llenó de vacío. Ahora el hogar no es un santuario, es un campo de batalla, un lugar donde cada decisión es cuestionada, cada rol es negociado, cada acto de servicio es examinado en busca de desequilibrio. Ya no es donde descansas, es donde demuestras que no estás siendo controlado. Y los niños sienten esto primero. Crecen en hogares donde no hay estabilidad, donde mamá está agotada de demostrar que puede hacerlo todo, donde papá está ausente, ya sea física o emocionalmente, porque se le dijo que su presencia era opresiva. Crecen sin ver lo que se supone que debe parecer el amor, sin ver cómo la fuerza y la suavidad pueden coexistir, sin entender que el sacrificio no es debilidad, es devoción. Así que se convierten en adultos que no pueden comprometerse, que no pueden confiar, que ven las relaciones como transacciones en lugar de vínculos. Y el ciclo continúa. Cada generación un poco más rota que la anterior, cada generación un poco más sola, porque cuando destruyes el hogar, no solo destruyes una estructura, destruyes el único lugar donde los humanos aprenden a amar. Y sin amor, sin conexión real, las personas se vuelven más fáciles de controlar, más fáciles de vender, más fáciles de convencer de que están bien solos, pero no están bien, solo están entumecidos. Ese es el colapso, no ruidoso, no repentino, solo un desvanecimiento lento de la calidez, y nadie nota hasta que ya es demasiado tarde, hasta que están sentados en una casa vacía, rodeados de logros, preguntándose por qué se siente tan frío. La negación colectiva. La parte más extraña del engaño es cómo todos seguimos adelante, como si nada estuviera mal, como si la soledad no fuera una epidemia, como si las tasas de divorcio no se estuvieran disparando, como si los hombres no se estuvieran retirando silenciosamente de la sociedad, como si las mujeres no estuvieran congelando sus óvulos porque ningún hombre se siente lo suficientemente seguro como para quedarse. Pero no hablamos de eso, no podemos. Porque admitir el problema significaría admitir que estábamos equivocados. Significaría admitir que la libertad que nos vendieron no era libertad en absoluto. Era aislamiento, disfrazado de elección. Así que hacemos lo que siempre hacen las personas cuando la verdad es demasiado dolorosa. La negamos. Publicamos fotos sonrientes. Escribimos sobre empoderamiento. Pretendemos que estar solo era lo que queríamos todo el tiempo. Y el mundo nos anima, porque una persona en negación es un consumidor leal. Compran la siguiente solución,
la siguiente distracción, la siguiente mentira que les dice que están bien. Pero en lo profundo, todos lo saben. Cada mujer que dice que no necesita a un hombre sabe que hay una diferencia entre no necesitar y no querer. Cada hombre que dice que está mejor solo sabe que hay una diferencia entre paz y rendición. La negación no es felicidad, es supervivencia. Es la forma en que el cerebro te protege de sentir el peso completo de lo que has perdido, pero no dura para siempre. Porque finalmente, en la quietud, cuando no hay pantallas que mirar, no hay personas que impresionar, no hay ruido que ahogue los pensamientos, la verdad se filtra y susurra lo que siempre has sabido. Esto no era lo que se suponía que debíamos ser. No se suponía que debíamos estar solos. Se suponía que debíamos construir algo juntos. Esa es la negación colectiva. No es ignorancia. Es autoconservación. Porque admitir la verdad significaría sentir el dolor. Y el dolor significaría cambio. Y el cambio significa soltar el orgullo. Y el orgullo es lo único que nos queda cuando el amor se ha ido. El reflejo roto. Hay un momento que toda mujer moderna enfrenta eventualmente. No viene con fanfarrias, viene en silencio, generalmente sola, generalmente de noche. Se mira en el espejo y por primera vez en mucho tiempo, realmente se ve a sí misma, y algo se siente mal, no su apariencia, no su logro, algo más profundo, algo que todos los filtros no pueden arreglar. Es la sensación de que en algún lugar a lo largo del camino, mientras luchaba por demostrar que no necesitaba a nadie, perdió partes de sí misma que no se suponía que debía sacrificar. Perdió la suavidad, la vulnerabilidad, la capacidad de confiar sin calcular primero el riesgo. Se convirtió en armadura, fuerte, sí, pero también cerrada, protegida, sí, pero también aislada. Y ahora se para frente a ese espejo y se pregunta, si esto es libertad, ¿por qué se siente tan pesado? Porque a ella le enseñaron que la fuerza significa no necesitar, que el empoderamiento significa no ceder y que la paz significa rendición. Ha comenzado a ver todo lo nutritivo, amoroso y femenino como debilidad, y cuando se mira en el espejo ahora, no solo ve a una mujer, ve conflicto. El reflejo que la mira no es su enemigo, pero se siente como uno. Los mismos rasgos que una vez la hicieron radiante, empatía, gracia, gentileza, confianza, ahora parecen extraños, anticuados, vergonzosos. Le enseñaron a despreciar esas cosas, a cortarlas, a cambiarlas por armadura, postura, actuación, pero no puedes destruir lo que naciste para ser sin destruirte a ti misma en el proceso. Eso es lo que está sucediendo silenciosamente dentro de millones de mujeres hoy. Una guerra civil de identidad. La mitad de ellas quiere ser amada. La otra mitad se niega a necesitarlo. La mitad quiere descansar. La otra mitad solo se siente segura cuando lucha. Y cada vez que intentan encontrar el equilibrio, el mundo les recuerda qué lado gana. Lo ves en sus rostros. Las sonrisas seguras que nunca llegan a los ojos. Las voces que suenan poderosas pero se quiebran en los bordes. La risa que se siente ensayada. La fuerza que en realidad es agotamiento, porque en el fondo, toda mujer sabe que odiar lo masculino también significa odiar la parte de sí misma que estaba destinada a armonizar con él. Esa es la tragedia de la que nadie habla. Cuando borras a los hombres del significado, borras el espejo que les dio el suyo a las mujeres. La masculinidad y la feminidad nunca fueron rivales, eran reflejos, cada una definida por la otra. Cada una incompleta sin la otra, pero el mundo destrozó ese espejo y le dijo que llamara progreso a los pedazos rotos. Ahora ella mira esos fragmentos, cada uno mostrando una versión diferente de quién se supone que debe ser. La jefa, la sobreviviente, la diosa, la salvaje, pero ninguna de ellas se siente como hogar, porque el hogar nunca se suponía que fuera un título, se suponía que era un sentimiento. Y ella no se ha sentido en casa consigo misma durante mucho tiempo. Cada mañana se pone su confianza como maquillaje, y cada noche se la quita, viendo la fatiga silenciosa sobre la que no puede publicar. El espejo no miente. Muestra todo lo que las consignas no, el costo de fingir, la fatiga de luchar, la tristeza de la separación. Y el reflejo sigue haciéndole la misma pregunta silenciosa. Si esto es cómo se ve la fuerza, ¿por qué se siente tan pesada? Los hombres silenciosos. Ellos no contraatacaron.
No en voz alta, al menos. No hubo marchas, no hubo manifiestos, no hubo titulares furiosos, solo silencio. El tipo de silencio que se arrastra lentamente, como la marea retrocediendo de la orilla, tan suave al principio que apenas notas que se fue, hasta que un día miras alrededor y te das cuenta de que el océano ya no está ahí. Eso es lo que les sucedió a los hombres. Durante años intentaron entender, adaptarse, volverse más suaves, más empáticos, más sensibles, esperando que eso los hiciera más aceptados, más amables. Pero no funcionó, porque en el momento en que dejaron de ser la roca, dejaron de ser respetados, y en el momento en que mostraron emoción, los llamaron débiles. No importaba lo que hicieran, estaba mal. Si lideraban, eran controladores. Si seguían, eran patéticos. Si proveían, se esperaba. Si luchaban, era vergonzoso. Así que aprendieron lo único para lo que el mundo nunca se preparó. Aprendieron a desaparecer, no físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Se quedaron callados, se retiraron, construyeron su propia paz en la soledad. Los ves ahora, los hombres que ya no discuten, ya no persiguen, ya no explican, trabajan, levantan pesas, crean, se quedan en silencio. Porque el silencio es el único espacio que queda, donde no se les dice que están equivocados. Y en ese silencio, algo cambió. El mundo comenzó a sentirse más vacío, no porque los hombres dejaran de existir, sino porque su presencia, su estabilidad, su firmeza se había ido. Las mujeres también comenzaron a sentirlo, aunque no sabían cómo llamarlo. Dijeron que el mundo se sentía más frío, que las relaciones se sentían inestables, que el amor se sentía incierto. No se dieron cuenta de que es porque la presencia masculina, esa energía silenciosa y protectora, se había retirado. Ahora, cuando un hombre conoce a una mujer, ya no la ve como potencial. Ve riesgo, ve peligro, ve titulares, hashtags y desamor. Así que se queda cortés pero distante, amigable pero desapegado. Físicamente ahí, emocionalmente ausente, aprendió la paz por ausencia, porque cada intento de presencia fue castigado. Esa es la tragedia de la que nadie habla. El silencio de los hombres no es apatía, es defensa, es agotamiento, es el sonido de generaciones que lo dieron todo y fueron culpadas de todos modos. Y aunque el mundo pretende no darse cuenta, siente su ausencia en todas partes. El hogar se siente más frío, las calles se sienten más ásperas, la risa se siente más delgada, porque cuando los hombres dejan de importar, el mundo no solo pierde fuerza, pierde dirección, pierde equilibrio. Y las mujeres a quienes les dijeron que no necesitaban hombres están comenzando a darse cuenta de que lo que perdieron no era propiedad, era armonía, el ajuste de cuentas. Toda mentira tiene una fecha de vencimiento. Eventualmente colapsa bajo el peso de su propio vacío. Ahí es donde estamos ahora. Las consignas se están desvaneciendo, el ruido se está calmando, las sonrisas están comenzando a agrietarse, y debajo de todo, algo honesto está comenzando a agitarse. Un reconocimiento silencioso de que esto no está funcionando. El odio ya no se siente como poder. La soledad ya no se siente como libertad. Y el ruido no ahoga el silencio interior. Las mujeres están comenzando a sentirlo. Los hombres lo han sentido durante años. La distancia entre ellos, el frío, la tensión, la desconfianza. No es natural. Fue enseñado. Fue vendido, fue plantado. ¿Y para qué? ¿Para que todos pudiéramos sentirnos iguales? No. Para que todos pudiéramos sentirnos solos, porque un pueblo dividido es más fácil de controlar. Y mientras más tiempo sigamos peleando con fantasmas, más tiempo los verdaderos arquitectos de esta miseria pueden seguir recolectando ganancias de nuestro dolor. Pero aquí está la verdad que no esperaban. No importa cuánta programación ejecutes, no puedes matar la naturaleza humana. No puedes borrar la necesidad de amor. No puedes reescribir la biología de la conexión. Todavía está ahí, enterrada bajo el orgullo, bajo el dolor, bajo décadas de engaño, pero todavía está ahí. Ese es el ajuste de cuentas, no venganza, no rabia, sino realización. Los hombres no son el enemigo, las mujeres no son víctimas. Ambos hemos sido envenenados, alimentados con mentiras
hasta que olvidamos cómo confiar el uno en el otro, cómo admirarnos mutuamente, cómo necesitarnos mutuamente. Y tal vez esa sea la parte más cruel. No solo perdimos el amor, perdimos el recuerdo de cómo se sentía, pero la verdad es paciente, espera, siempre lo hace, porque en algún lugar, hombres y mujeres están comenzando a recordar, a mirarse entre sí, no a través de filtros de miedo o ideología, sino a través de los ojos de algo antiguo, algo simple, algo real. Se están dando cuenta de que la masculinidad no es tóxica, es protectora, que la feminidad no es débil, es sanadora, y que cuando ambas se encuentran sin ego, algo sagrado regresa. El mundo nos dijo que eligiéramos bandos, pero la verdad nunca estuvo en ningún bando. Siempre estuvo en el espacio intermedio, en el equilibrio, en la compañía, en la paz que viene cuando dos mitades recuerdan que nunca estuvieron destinadas a competir. Estaban destinadas a completarse. Ese es el ajuste de cuentas, no una revolución, sino un regreso a la honestidad, a la armonía, a la verdad antigua que construyó todo lo que una vez llamamos amor. Y tal vez, solo tal vez, cuando el ruido finalmente se detenga y el orgullo finalmente se desvanezca, miraremos a través de esa división rota, nos veremos claramente por primera vez en décadas y susurraremos la única disculpa que realmente importó. Olvidé que no eras mi enemigo,